Buenas noches, mi nombre es Jesús López Aguilar, de la Ingeniería en Gestión Empresarial, tercer semestre. Estamos en la materia de álgebra lineal y hoy les voy a presentar mi proyecto, que sería todo lo que englobó toda la unidad de álgebra lineal. Es como un resumen, y presentando un problema que se basa en resolver un problema en la vida real. En el presente trabajo se detalla un resumen general de la materia álgebra lineal, en el cual se trata de enlazar las relaciones de todos los temas vistos en el transcurso del ciclo. Aquí más que nada tenemos que tratar de enlazar los temas anteriormente vistos. Eh, Fue la mera verdad satisfactoria, ya que así nos damos cuenta que tanto necesitamos en la vida real el álgebra lineal, que está básicamente presente todo en nuestra vida. Solamente hay que saber cómo aplicarla y en qué momentos, ya que es muy importante realizar esta investigación y estudiar esta materia, ya que en un futuro podemos llegar a necesitar y depender de ella, y pues para elaborar un trabajo de una forma profesional, resolver y tomar una decisión de una forma profesional. Vamos a empezar. El primer tema que veremos son las transformaciones lineales. Aquí podemos ver unos ejemplos de lo que sería, cómo utilizaríamos una transformación lineal. Básicamente una transformación lineal es un conjunto de operaciones, o es una ecuación en el que se basa eh, de recopilar datos y proyectándolos de una forma en el que conforme a por medio de una matriz podemos darle una solución. Una transformación lineal es una función que tiene como dominio un espacio vectorial y como contradominio también un espacio vectorial, y que además conserva las propiedades de linealidad de dichos espacios. Aquí, como podemos observar en este mapa, tenemos estos vectores en el cual tienen una dirección obviamente, pero aquí cumplen una función que serían estos que siempre están en una línea recta. Por eso por eso se llama una transformación lineal, y aquí lo tenemos representado en una forma de ecuación para que sea más sencillo de comprender. Aquí tenemos una observación que dice que un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío. Esto quiere decir que tenemos, en este caso, se puede utilizar como para calcular el espacio que hay dentro de algo, o que ocupa un objeto cierto espacio. Esto se necesita una operación interna y una externa para saber y tomar las dimensiones. Las transformaciones lineales son las funciones y tratan sobre un número de espacios vectoriales que son compatibles con la estructura, es decir, con la operación y la acción de estos espacios. Aquí vemos dos partes, que sería el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Para que podamos entender bien, aquí puse una imagen de lo que sería la representación de dicha transformación lineal. La imagen sería básicamente cómo va a estar estructurada la matriz, y eso sería la imagen. O sea, sería como la ecuación y la matriz en sí. Ya, por decir, se nos presentan un problema, y de ese problema nos salen
ciertos números, y esos números los vamos a representar en la matriz, y eso sería la imagen. Aquí podemos ver que, por decir, cuando está en V, que X, y después que pasa la transformación a W, ya después de haber concluido la ecuación. El núcleo de una transformación sería que es un conjunto de todos los vectores del dominio que tienen por imagen al vector nulo del codominio. Y tenemos que tener en cuenta esto, que el núcleo siempre vive en el punto de partida, que sería aquí en el R3, que pasa al R2, o sea, la transformación. Entonces, aquí el R3 representa lo que sería X, Y y Z. La representación matricial de una transformación lineal. El resultado de la transformación realizada, para poder representarla de forma matricial, lo que se debe obtener es la matriz de transformación, ya que a la vez se puede determinar otros datos como el núcleo y la imagen. Es de lo que les había hablado anteriormente, que sería la matriz, se podría tomar como la imagen de la transformación lineal. Para este caso, utilizando el resultado de la transformación, se puede determinar fácilmente la matriz de transformación, separando el vector original y determinando las operaciones que se realizaron. Esto sería lo que se entiende como el vector original, y ya esto sería como la representación matricial de dicho vector. Por decir, aquí tenemos de transformación para transformar el 1, 0, 0, que ya transformándolo sería el 1, 0, 2 menos 1 por otra transformación, que recordemos que en las matrices hay un conjunto de reglas que determinan la cantidad se podría decir, de lo que representa una matriz. Por decir, hay matrices de 2×2, 3×3, es la cantidad de celdas y filas que tiene la matriz. Su representación quedaría como la matriz de transformación multiplicando al vector original para dar como resultado la transformación. Aquí, como les había comentado, hay de 3×3, y en este caso sería de 4×3 la matriz. Ya multiplicándolo, así como aquí nos dijeron que por el vector original, que sería X, Y y Z, que sería nuestros datos o lo que nosotros queremos saber. Y aquí está representado en la etapa final. Aplicación de las transformaciones lineales: reflexión, dilatación, contracción y rotación. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería la reflexión. Algunas orientaciones deseables para los objetos tridimensionales no pueden ser obtenidas usando solamente giros. Con la reflexión se consigue un efecto espejo, de modo que los objetos se ven reflejados en un plano. Cuando la reflexión se hace sobre uno de los planos otorgados, por decir X es igual a 0, o Y es igual a 0, o bien Z es igual a 0, la matriz de transformación es sencilla, pues es similar a la matriz identidad, aunque siendo -1 el elemento que se representa a la coordenada que es nula en el plano de reflexión. Así, las matrices de reflexión para los planos XY, XZ, Y y Z serían aquí representados por el método de Gauss-Jordan, que sería RZ, ya se representaría esta matriz, RY, esta otra matriz, y RX, esta otra. Entonces aquí tenemos como que el ejemplo de lo que sería reflexión de las transformaciones, de la transformación lineal, reflexión. Aquí tenemos el ejemplo, la imagen representativa de lo que nos quiso dar a entender este párrafo. Entonces, como dijo
bueno, como venía escrito al principio del párrafo, es una imagen tridimensional. Esto nos sirve para tomar más en cuenta las dimensiones de X objeto. Queremos estar completamente seguros de cómo está estructurado y qué espacio ocuparía en cierto contenedor o lugar en el que está. Puntos a seguir de este tema, que sería la reflexión, sería trasladar el punto establecido del plano al origen de coordenadas, realizar los giros oportunos para hacer coincidir el vector normal al plano de reflexión con uno de los ejes de coordenadas. Así el problema se reduce a una simple reflexión sobre el ángulo de los planos del sistema de referencia. Seguimos con el siguiente tema, que sería la rotación. Un tipo común de transformación en el plano de la rotación o giro en torno a cualquier punto del plano. Nos interesan simplemente las rotaciones en torno al origen, rotación en plano. Por eso aquí tenemos otro ejemplo de una ecuación, que sería la rotación de x, y, sustituyendo los valores con coseno, menos seno, seno y coseno, multiplicado por xy. Y se hace girar cada vector a 0 radianes en sentido contrario al de las manecillas del reloj en torno al origen. Aquí hay una regla que puede ser tanto como al sentido de las manecillas del reloj, como tanto al contrario. Compresiones o expansiones. Las compresiones y expansiones son escalamientos a lo largo de los ejes coordenados. Con más precisión, las escalas son las coordenadas de coordenadas x en un factor de c, dejando inalteradas a las coordenadas, y se trata de una compresión en la dirección del eje x positivo si la compresión es igual a cero o mayor a cero. Se refiere a una expansión. También se tiene compresiones y expansiones a lo largo del eje y expresados por C y X, perdón, C y para C es mayor a cero. Aquí tenemos más que nada representado gráficamente cómo sería estas situaciones si tenemos compresiones o expansiones. Compresiones son cuando se reducen, y las expansiones obviamente cuando se alarga el, los escalamientos a lo largo del eje. Por decir, aquí vemos un ejemplo de compresión que se hace más chico, y expansiones quiere decir que, pues, que se alarga más a partir del punto de origen del eje hacia X o Y, cualquiera de las dos. Ahora les voy a presentar mi proyecto, que sería un problema que podríamos representar en la vida real, que sería: una empresa de muebles tiene tres tipos de libreros, a los que cada uno tiene diferentes ensamblados con los mismos elementos. ¿A qué se refiere con elementos? Elementos se refiere a puertas, tornillos, el vidrio y las bisagras que se utilizan. Son como que las partes para ensamblado de dichos libreros. Pero aquí tenemos, bueno, aquí hacemos la observación de que dice que tenemos tres tipos de libreros: el modelo A, el modelo B y el modelo C. Entonces, para hacer el modelo A necesitamos 5 puertas, un tornillo, 3 vidrios y una bisagra. Para el modelo B necesitamos 4 puertas, 2 tornillos, 2 vidrios y 3 bisagras. Para el C, dos puertas, 4 tornillos, un vidrio y 2 bisagras. Están estructurados o más bien fabricados de diferente manera, pero siempre utilizando los mismos materiales. Y un día llegó una orden de compra de la tienda de muebles
muebles loft necesita 20 modelos, 20 unidades o 20 libreros del modelo A, y necesita 15 libreros del modelo B y 10 libreros del modelo C. Entonces la pregunta aquí es: ¿cuántas unidades de cada parte se necesitan para cumplir con el pedido? Recordemos que las unidades de las partes serían las puertas, tornillos, vidrios y bisagras. Y la otra sería encontrar la función general del vector de partes. O sea, nos pide como que tener ya una regla establecida o algo, una función que nos haga sacar los pedidos más de volada. ¿A qué me refiero que sacar los pedidos más de volada? A sacar la cantidad de materiales que se van a utilizar o las partes que se van a utilizar, para así tener en cuenta los materiales que tenemos, y si vamos a necesitar más, elaborar más o comprar más materiales de, para dichos modelos. Entonces aquí se representa la solución. Aquí tenemos las cantidades de los modelos, la cantidad de partes para los modelos que nos han solicitado. Entonces aquí sería nuestro x, y, z. Entonces vamos a proseguir con la multiplicación. Entonces tomamos en cuenta que aquí en la multiplicación toda esta fila se va a multiplicar por el 20, la segunda fila por el 15 y la tercera fila por el 10. Entonces ya multiplicando cada uno de estos valores se van a ir sumando eh, por lo que nos haya salido. Porque bueno, el resultado se van a sumar al final. Entonces aquí tenemos que 60 más 20 son 80, 80 más 100 serían 180. ¿A qué se refiere con esto? Que necesitaríamos 180 puertas para elaborar esta orden de venta para los modelos A, B y C. Necesitaríamos 90 tornillos, 100 vidrios y 85 bisagras para elaborar la orden de venta, que sean 20 libreros del modelo A, 15 libreros del modelo B y 10 libreros del modelo C. Entonces, al principio del problema nos pedía que encontráramos la función general del vector en partes. Entonces lo que hice aquí es poner aquí lo que se ocupa para cada modelo. Aquí una representación de x, y, z, y aquí lo que se necesita bueno, las partes que se necesitan para ciertos modelos. Entonces aquí se van a pasar a una multiplicación. Entonces la transformación lineal sería esta ecuación, que sería la función general del vector de partes. Entonces tenemos aquí que la transformación sería x, y, z. Estas representaciones es igual a 5x más 4y más 2z, x más 2y más 4z más 3x más 2y más z más x más 3y más 2z, que estaría representado. Enseguida se nos presentaría otro problema, pero ya como tenemos elaborado esta parte que nos pedía al principio para una futura venta o una futura orden de venta, mejor dicho, ya de estar preparados y saber cuánto podríamos cobrar por las partes que necesitamos, cuánto necesitaríamos pagar, cuánto nos costaría y cuánto los podríamos nos estaríamos ahorrando, porque ya vamos a estar preparados y vamos a saber
qué cantidad de partes utilizaremos para elaborar cierto modelo. Básicamente lo que nos pidió aquí es saber cuántas puertas, tornillos y vidrios necesitaríamos para cubrir esta orden. Y aquí lo que quise explicar o dar a entender es de tener una fórmula ya establecida para una futura orden de compra. Entonces aquí tenemos un ejemplo que 3 empresas llegan a pedir una orden, cada una. Una pidió el modelo solamente como para probar la empresa, la calidad, o no sé. Solamente pidió un modelo, un librero del modelo A, y de los demás del modelo B y C no pidió ninguno. Aquí la segunda empresa pidió solamente un librero del modelo B y de las demás tampoco no pidió nada. La tercera empresa pidió un librero del modelo C. Entonces aquí como que ya tenemos la matriz hecha. Si se pueden así eh, fijar, ya está alineada, cuadrada. Entonces nos volvemos al principio. Aquí la transformación sería 1, 0, 0, así como está aquí representado, que nada más necesitó un librero del modelo A, la primera empresa, la segunda pues del B, la tercera de una del C. Entonces así como ya tenemos establecido estas cantidades de partes, ya sabemos que pues que necesitan 5 puertas, un tornillo, un vidrio y 5 puertas, un vidrio, 5 puertas, un tornillo, 3 vidrios y una bisagra para el modelo A. 4 puertas, 2 tornillos, 2 vidrios y 3 bisagras para el tercer pedido. 2 vidrios, 4 tornillos, un vidrio y 2 bisagras para el modelo C. Entonces así cuando ya nos pidan otra orden y una cantidad de libreros específicos de ciertos modelos, de aquí aplicaremos esta tabla, estas fórmulas, y ya sacaremos de volada las partes que ocupamos para elaborar dicho librero de dicho modelo. En conclusión, me parece que estos métodos nos ayudan a mejorar y a tener un poco más de rendimiento al momento de que se nos presente un problema y poder resolverlo de una manera más profesional y preciso para poder tomar una decisión y ejecutarla sin errores, ya de una forma laboralmente hablando, y también, ¿por qué no?, se puede utilizar en la vida cotidiana, siempre y cuando le echemos poco.